Después de 10 años, mi esposa sugirió un matrimonio abierto. Solicité el divorcio al día siguiente. No porque sea el tipo de persona que da portazos y hace salidas espectaculares. Soy el tipo de persona que lee la letra pequeña. Y en la mañana después de esa conversación, mientras Diane aún dormía, tomé la tableta compartida de la encimera de la cocina para ver el tiempo. Y vi la notificación de una aplicación de lealtad de un hotel que no reconocí. Una noche, una ciudad a 3 horas de distancia, 14,000 puntos añadidos a una cuenta a su nombre. Yo nunca me había alojado en ese hotel. Nunca había creado esa cuenta. Dejé la tableta, me terminé el café y llamé a un abogado cuando el despacho abrió a las 8. Eso fue un jueves. Para el viernes por la tarde, ya había firmado la petición inicial. Mirando hacia atrás, lo que más me sorprende es la calma que tenía. No estaba adormecido, ni en shock, ni funcionando con adrenalina, simplemente tranquilo. El tipo de calma que llega cuando tu cuerpo finalmente asimila algo que tu cerebro ha estado procesando silenciosamente durante meses. Se sintió menos como una decisión y más como una conclusión. Permíteme retroceder a esa noche del miércoles. Diane y yo habíamos estado juntos durante 12 años, casados por 10. Sin hijos, aunque no por falta de intentos. Pasamos por 2 rondas de tratamiento de fertilidad en el 7º y 8º año, ambas sin éxito. Ese periodo fue duro de maneras para las que todavía no tengo un lenguaje claro. Yo pagué por todo. También reestructuré mi carga de trabajo durante esos 18 meses para estar más presente. Rechacé un puesto de gerente de proyectos que habría requerido viajes extensos. E intenté tratar su dolor como si fuera más importante que el mío. Lo que probablemente no fue saludable, pero era lo que sabía hacer. Después de que la segunda ronda no funcionara, algo en el matrimonio cambió. No de forma dramática, solo una reorientación lenta, casi imperceptible. Como ver un cuadro que conoces bien y darte cuenta gradualmente de que algo en el fondo ha cambiado. El miércoles por la noche, llegué a casa y encontré la cena ya en la mesa, lo cual era inusual. Diane cocinaba cuando quería establecer un tono particular. Renata, su amiga más cercana, estaba sentada en la isla de nuestra cocina con una copa de vino. Lo cual era menos inusual, pero aún así se registró en algún lugar de mi mente. El abrigo de Renata estaba en el respaldo de una silla de esa manera asentada. Como si hubiera estado allí por un tiempo en lugar de solo pasar de visita. La tableta compartida estaba en la encimera, cargándose boca arriba, que era su lugar habitual. No la miré. Renata se fue casi inmediatamente después de que llegué. Tocó el brazo de Diane al salir. Un pequeño gesto que catalogué y no analicé hasta más tarde. Le pregunté a Diane si todo estaba bien. Dijo que sí y sonrió de la manera específica en que la gente sonríe cuando ha decidido que lo que está a punto de decir va a salir bien para ellos. Comimos. Habló sobre un proyecto de diseño, un cliente que le resultaba frustrante. Yo hablé sobre el trabajo, una fecha límite que se había movido. Un miércoles normal. Luego retiró los platos, se sentó de nuevo. Juntó las manos sobre la mesa y dijo que había estado haciendo mucho trabajo en sí misma. Esa frase. He pensado en ella 100 veces desde entonces. Nunca anuncia nada bueno. Habló durante unos 6 minutos sin interrupción. No monogamia ética. Evolución de la relación. Autenticidad. Usó la palabra en expansivo 2 veces. Dijo algo acerca de no querer ser alguien que me frene a mí tampoco, lo que me pareció interesante. Ya que la oración era nominalmente sobre mi libertad, pero claramente se trataba de la suya. Dijo que esto podría ser hermoso para ambos. Esperé a que terminara, y luego pregunté, ¿hay alguien específico? Ella dijo, no. Dije, ¿cuánto tiempo llevas pensando en esto? Ella dijo, un tiempo, unos 6 meses más o menos. ¿Hablaste con alguien sobre esto antes que conmigo? He estado procesándolo. No respondió a la pregunta. Me di cuenta de eso.
Lo pregunté de nuevo, de manera diferente. ¿Hablaste con Renata sobre esto? Y ella dijo que Renata la había apoyado durante su proceso de autoexploración. Lo cual fue un sí expresado a través de una cantidad considerable de lenguaje adicional. Dije que necesitaba pensar. Ella dijo que eso era saludable. Parecía genuinamente aliviada. Como si la conversación hubiera salido exactamente como la había planeado. Se fue a la cama. Le dije que subiría pronto. Me senté en la cocina durante probablemente 40 minutos. En algún momento, tomé la tableta para revisar mi correo del trabajo. Más por costumbre que por otra cosa. La notificación de la aplicación del hotel estaba en la pantalla de bloqueo. No reconocí la aplicación. La abrí. La cuenta estaba registrada con su dirección de correo electrónico. 4 estancias en los últimos 7 meses. La más reciente había sido hace 6 días. Una noche. Una ciudad que no asociaba con nada en particular. Sin familia allí. Ninguna conferencia a la que recordara que hubiera asistido. Nada. Retrocedí y conté las fechas. 7 meses. Ella me había dicho 6 meses. Me quedé pensando en eso por un tiempo. La luz del techo de la cocina era un poco demasiado brillante. El tipo de iluminación que hace que todo parezca un poco clínico. Miré la tableta y luego la encimera, y luego la puerta del pasillo. Podía oír su respiración desde el dormitorio. El tipo de respiración que significa sueño. No entré. Pensé en entrar. Imaginé la conversación. Despertarla. Sostener la tableta. Verla encontrar la explicación. Lo he reproducido muchas veces, y nunca supero la parte en la que me mira. Porque sé exactamente qué expresión habría usado. Y no quería tener esa pelea a medianoche. Cuando no tenía nada por escrito y ninguna idea de con qué estaba lidiando realmente. Así que no lo hice. En lugar de eso, hice una lista. En mi teléfono, en la aplicación de notas, porque eso es lo que hago cuando no puedo dormir. Hago listas. Activos, cuentas, contribuciones a la hipoteca. Las facturas del tratamiento de fertilidad que todavía tenía guardadas en el correo electrónico. Porque soy el tipo de persona que guarda la correspondencia financiera. Sus ingresos como autónoma habían sido irregulares durante los últimos 2 años. Los míos cubrían los gastos fijos y sobraba. La casa estaba a nombre de ambos, pero la hipoteca se pagaba principalmente con mis ingresos. Había hecho los cálculos una vez antes, durante una tarde tranquila. Y resultaba en aproximadamente un 73%. A las 7, llamé a mi hermano, Joel. Respondió al segundo tono. Sé que es temprano, le dije. Ya estoy levantado. ¿Qué pasó? No fue una pregunta. Le conté sobre la conversación y luego sobre la tableta. Se quedó en silencio por un momento. No toques nada, dijo. No la confrontes. Llama a un abogado. Joel es una persona práctica. Es una de sus mejores cualidades. El despacho de Patricia abría a las 8. Dejé un mensaje con tanta información como pude dar de manera eficiente. Me llamó antes del mediodía. Ven el viernes, dijo. Trae todos los documentos financieros a los que puedas acceder. Fui a trabajar el jueves. Tenía una reunión a las 9:00 y una revisión de plazos por la tarde. Y asistí a ambas y participé como una persona cuyo matrimonio no se estaba acabando silenciosamente en segundo plano. Mi colega Owen me preguntó si estaba bien alrededor de las 3:00, y le dije que estaba cansado. Lo cual era cierto, y él asintió y no insistió, que es una de las cosas que aprecio de Owen. Diane me envió un mensaje de texto alrededor del mediodía. Un enlace a un artículo sobre relaciones abiertas. Incluyó un pequeño emoji de corazón. Leí el artículo completo durante el almuerzo. Estaba bien escrito. Pensé en el hotel.
Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba cálida, casi deliberadamente cálida. Del tipo de calidez que pertenece a alguien que ha estado esperando que termine una larga conversación. Hizo pasta. Vimos algo en la televisión. Se quedó dormida en el sofá, y yo vi los últimos 20 minutos de lo que fuera, sin retener nada. El viernes por la mañana, llegué al despacho de Patricia a las 9. Llevé los registros financieros, los extractos de la hipoteca, las facturas del tratamiento de fertilidad y mi teléfono con la notificación del hotel fotografiada desde 3 ángulos diferentes. Patricia revisó todo metódicamente, sin expresión. De la manera que esperarías de alguien cuya vida profesional entera consiste en revisar documentos de personas en exactamente este tipo de situación. Preguntó quién había creado la cuenta de lealtad del hotel. Dije que Diane, hasta donde yo sabía. Preguntó si Diane sabía que yo tenía acceso a ella a través del inicio de sesión compartido de la tablet. Probablemente no, dije. No es particularmente cuidadosa con ese tipo de cosas. Patricia tomó nota. Luego explicó, en términos que no requerían ningún conocimiento legal para entender, que un ID de Apple compartido crea datos compartidos entre aplicaciones conectadas. Que acceder a notificaciones en un dispositivo compartido no era acceso no autorizado. Y que la información podría ser relevante para varios aspectos del proceso. ¿Qué aspectos?, pregunté. Su caracterización del matrimonio y su condición, dijo Patricia, y la cronología. Firmé la petición inicial el viernes por la tarde. Se lo dije a Diane esa noche. Me miró fijamente durante mucho tiempo a través de la cocina. De pie aproximadamente en el mismo lugar en el que había estado cuando Renata se fue el miércoles. Luego dijo mi nombre, lentamente. De la manera en que dices algo que no estás seguro de haber oído correctamente. No hablas en serio, dijo. Hablo en serio, dije. Me pidió que habláramos de ello. Dije que hablaríamos a través de nuestros abogados. Dijo que estaba siendo irracional, que ni siquiera le había dado una oportunidad real. Que ella había tratado de ser honesta conmigo. Pensé en el hotel. Pensé en los 7 meses frente a los 6 meses. Pensé en el artículo con el emoji de corazón. Está bien, dije, y fui a buscar mi abrigo. Le había dicho a Joel que estaría en su casa para cenar, y así fue. La primera semana en casa de Joel. Dormí en un sofá cama que era un poco demasiado corto para mí y me despertaba todas las mañanas a las 5:30 sin ninguna razón en particular. Joel vivía a 20 minutos de la casa, lo suficientemente cerca como para sentirse extraño. Lo suficientemente lejos como para no pasar por delante por accidente. Dejaba café en la encimera antes de irse a trabajar y no preguntaba cómo dormía, lo cual agradecí. El despacho de Patricia se convirtió en una parada habitual. El segundo viernes, me explicó el proceso de exhibición de pruebas en un lenguaje sencillo. Lo que podíamos solicitar, lo que ya era accesible a través de cuentas compartidas. Y lo que el rastreador de actividad física podría contener. El rastreador de actividad física. 2 años antes, durante la segunda ronda de tratamiento de fertilidad, Diane había comenzado a usar uno. Estaba rastreando el sueño, el estrés, todo. En algún momento, había compartido su cuenta conmigo a través de la aplicación. Fue idea suya, no mía. Porque quería que viera los datos, que entendiera por lo que su cuerpo estaba pasando. Tuvimos acceso compartido durante unas 3 semanas antes de que dejara de surgir en la conversación. Y olvidé por completo que lo tenía. Nunca me eliminé de la cuenta. Aparentemente, ella olvidó que me había añadido. Patricia dijo con cuidado. No accedas a nada a través de esa cuenta antes de que lo hablemos. Pero dime todo lo que la aplicación muestra por tu parte. La abrí esa noche en la mesa de la cocina de Joel. Mientras él preparaba la cena y me leía resultados deportivos que no le había pedido. El historial de ubicaciones estaba activado. Se remontaba 18 meses. Había una dirección que aparecía repetidamente. No era un hotel,
ni un centro de conferencias. Era un edificio residencial en un barrio a unos 40 minutos de nuestra casa. La primera visita tenía una marca de tiempo de 8 meses y 11 días antes de la conversación del miércoles por la noche. No 6 meses, 8 meses y 11 días. Me había dicho 6 meses, 2 veces. Escribí la dirección en un trozo de papel físico. Porque soy el tipo de persona que no confía del todo en el almacenamiento en la nube cuando las cosas importan. Y le envié a Patricia la captura de pantalla por mensaje de texto. Su respuesta llegó en menos de 2 minutos. Bien. No accedas a la cuenta de nuevo. Yo me encargo desde aquí. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Joel puso un plato de pasta delante de mí, se sentó y dijo, sin levantar la vista. ¿Qué tan malo es? Es malo, dije. De acuerdo, dijo, y empezó a comer. Y esa fue la totalidad de esa conversación, que era exactamente lo que necesitaba. Volví a la casa el sábado siguiente para recoger más cosas mías. Diane estaba allí, lo que había esperado. Claramente había estado pensando cuidadosamente en lo que quería decir y había llegado a algo que creía que era razonable. Me dijo que entendía que estaba herido. Dijo que quizás no había introducido la idea de la manera más considerada. Usó la palabra marco en referencia a lo que nuestra relación podría llegar a ser. Metí libros en una bolsa. Me siguió de habitación en habitación, no de forma agresiva, simplemente presente. De la manera en que te quedas cerca de algo a lo que no estás listo para renunciar. Dijo, necesito que entiendas que me he sentido sola. Dije, ¿cuándo empezó eso? Ella dijo, se fue acumulando lentamente, años, sinceramente. 8 meses y 11 días, no lo dije. Está bien, dije en su lugar, y seguí empacando. Encontré el extracto de la tarjeta de crédito esa tarde, no deliberadamente. Estaba sacando papeles viejos del archivador de la oficina para la solicitud de documentos de Patricia. Y estaba allí, en la carpeta etiquetada, con cierto optimismo, negocios varios. Era una tarjeta conjunta que rara vez usaba. Una que habíamos abierto hacía años para emergencias del hogar y que luego habíamos olvidado en gran medida. Los cargos eran lo suficientemente pequeños individualmente como para pasarlos por alto. Un restaurante que no reconocí, aparcamiento en un barrio desconocido. Una cafetería que aparecía con regularidad de bajo nivel todos los jueves por la mañana. 3 cargos de hotel. El más antiguo era de 8 meses y 2 semanas antes de ese miércoles. Me senté en el suelo de la oficina con el extracto en la mano durante probablemente 3 minutos. Luego fotografié cada página y se la envié a Patricia. Y puse el original en la caja que me llevaba a casa de Joel. Owen me envió un mensaje esa noche para ver cómo estaba. Le conté los trazos generales, manteniéndome factual. Se quedó en silencio un momento y luego escribió, por si sirve de algo. Me pareció diferente en tu cena, la de marzo del año pasado. Marzo pasado fue 8 meses antes de la conversación del miércoles. No dije nada porque no era asunto mío, escribió, pero me di cuenta. Le dije, ¿qué tipo de diferente? Distraída, escribió, en otro lugar. Archivé su mensaje y me fui a dormir al sofá cama. La semana siguiente, Renata me envió un mensaje de texto. Dijo que realmente esperaba que le estuviera dando a esto una oportunidad genuina. Que Diane estaba siendo valiente. Que el cambio era difícil para las personas que preferían la estabilidad. Lo leí 2 veces. Luego encontré un mensaje que me había enviado 3 semanas antes de la conversación del miércoles. Cuando aún no sabía que se avecinaba una conversación de miércoles. Un mensaje que en su momento había interpretado como una preocupación vaga y amistosa. Está pasando por algo. Solo sé paciente con ella. 3 semanas antes. Hice una captura de pantalla de ambos mensajes y se los envié a Patricia con una breve nota. Explicando las fechas. La respuesta de Patricia, perfecto.
Mientras tanto, Diane no había estado inactiva. Me enteré de esto indirectamente. A través del pequeño ecosistema de amigos en común que existe en cualquier matrimonio largo. Alguien le preguntó a Owen si yo estaba bien con todo. En un tono que sugería que ya tenían contexto para lo que era todo. Una pareja que conocíamos desde hacía 6 años publicó una serie de artículos sobre la disponibilidad emocional y el crecimiento en las relaciones esa semana. Lo que podría haber sido una coincidencia. La amiga de la universidad de Diane me envió un mensaje que decía que lamentaba que las cosas fueran difíciles y que esperaba que pudiera encontrar la paz. El mensaje era compasivo. También se basaba en una versión de los hechos que yo no reconocía. No respondía nada de eso. Tuve una conversación específica conmigo mismo sobre esto en el coche de camino al trabajo una mañana. Del tipo interno en el que tienes que discutir contigo mismo en voz alta para tomarlo en serio. La versión de mí que quería corregir la historia perdió contra la versión que reconoció que corregir. La historia públicamente le daría a la narrativa de Diane exactamente la energía que necesitaba. Así que no dije nada y dejé que corriera. Lo que hice en su lugar fue llamar al departamento de recursos humanos de mi empresa y les informé. De manera factual y breve, que estaba pasando por un divorcio. En caso de que hubiera algún asunto administrativo relacionado con los beneficios compartidos que necesitara actualización. La coordinadora de RRHH me dio las gracias y lo anotó. Esto no fue un movimiento estratégico. Fue administrativo. Pero significaba que había un registro con fecha de mí comportándome de manera profesional y transparente en el trabajo. Lo que Patricia describió más tarde como útil. Diane inició la mediación 4 semanas después de que yo presentara la solicitud. La carta de su abogado describía el matrimonio como haber experimentado un deterioro significativo durante varios años debido a la desconexión emocional. Y mencionaba la casa como su principal preocupación, señalando sus sustanciales contribuciones domésticas y emocionales al hogar. Solicitaba una parte mayor del capital de la vivienda sobre esa base. Le envié a Patricia las facturas del tratamiento de fertilidad y los extractos de la hipoteca de los últimos 3 años esa misma tarde. Luego vino Sandra. La madre de Diane me llamó un domingo por la noche. Casi no contestó. Teníamos una relación razonable, Sandra y yo, basada en la cortesía mutua y un entendimiento compartido de que yo era razonablemente bueno para su hija. Y ella estaba razonablemente feliz por eso. Pero contesté. Dijo que sabía que esto era difícil. Dijo que esperaba que todavía hubiera una oportunidad. Me dijo que has estado distante durante años, Marcus. Durante años. Y luego se corrigió. Ion, lo siento. Ion, dije, sé que lo hizo. Sandra dijo, es verdad. Dije, no creo que lo sea. Una pausa. Dice que nunca estuviste realmente presente después de que los tratamientos fallaron. Pensé en el puesto de gerente de proyectos que había rechazado, los viajes que había cancelado. Los 18 meses de trabajo reestructurado y dolor redirigido. Sandra, dije. Yo pagué ambas rondas de tratamiento con mis ahorros personales. Reestructuré todo mi horario para estar disponible. Eso está registrado. Otra pausa, más larga. No sabía eso, dijo en voz baja. Lo sé, dije. No teníamos mucho más que decir después de eso. Me dijo que lamentaba que las cosas hubieran llegado a este punto. Le dije que yo también lo lamentaba, y lo decía en serio. Colgamos. Esa noche encontré algo que no había estado buscando. Estaba devolviendo la tableta a su lugar de carga. Diane la había dejado en la casa. Se había llevado su portátil pero había olvidado la tableta, que usaba principalmente para trabajos de diseño. Y me di cuenta de que la copia de seguridad de iCloud estaba habilitada en la cuenta compartida. La misma vinculada a su correo electrónico. Fotos y mensajes se respaldaban automáticamente. La copia de seguridad mostraba los datos de su teléfono hasta unas 6 semanas antes.
Dejé la tableta. Llamé a Patricia. No abras nada, dijo antes de que terminara la frase. No iba a hacerlo. Bien. ¿Sabe ella que todavía tienes la tableta? No creo que haya pensado en ello. Déjala exactamente donde está, dijo Patricia. Presentaré una solicitud de exhibición de dispositivos el lunes por la mañana. Me fui a la cama. Me quedé tumbado en la oscuridad en la habitación de invitados de Joel, escuchando el barrio afuera. Y pensé en cómo el mismo objeto que me había mostrado la notificación del hotel ahora estaba en la encimera de la cocina de mi casa, conteniendo muy posiblemente 7 meses de mensajes que no estaba destinado a ver. Había algo casi arquitectónico en ello. La forma en que la misma base sigue apareciendo en diferentes habitaciones. La sesión de mediación estaba programada para el jueves siguiente. Presioné la palma de mi mano contra el colchón. La barra del sofá cama me devolvió la presión. Pensé, 4 días. La sala de mediación era agresivamente neutral. Paredes beige, una mesa rectangular, una ventana que daba a un aparcamiento. Diane llegó con su abogado 7 minutos después que nosotros, lo que sospeché que fue deliberado. Iba vestida con cuidado, profesional sin ser severa. Y se sentó frente a mí y colocó las manos sobre la mesa de una manera que comunicaba compostura. Se había preparado para esta sala. Había tenido semanas. Su abogado comenzó con un resumen de su posición. Un matrimonio de 10 años, un deterioro sostenido atribuible a un retraimiento emocional de mi parte. Diane habiendo buscado conexión humana en respuesta a una soledad prolongada. Sus contribuciones sustanciales al funcionamiento doméstico y emocional del hogar. Y su solicitud de una porción mayor del capital de la vivienda que reflejara esas contribuciones. Observé a Diane mientras su abogado hablaba. Ella miraba la mesa. Patricia dijo muy poco. Me había dicho de antemano que esta sesión era principalmente para observar. Deja que construya la estructura, dijo Patricia. Necesitaremos saber cómo es antes de desarmarla. La mediación no produjo un acuerdo. Patricia presentó nuestra documentación financiera al final de la sesión, brevemente. Sin comentarios. 3 años de extractos de la hipoteca, la proporción de contribución, las facturas del tratamiento. El abogado de Diane pidió tiempo para revisarlo. La sesión terminó con una continuación programada para dentro de 3 semanas. En el aparcamiento después, Patricia dijo. La exhibición de dispositivos fue aprobada esta mañana. Tenemos acceso a la copia de seguridad. Dejé de caminar. Y los mensajes se remontan a 9 meses, dijo. La relación comenzó como un encargo de cliente, trabajo de diseño. Legítimamente. El componente personal comenzó alrededor de la marca de los 8 meses antes de su conversación del miércoles. Hizo una pausa. Le dijo por escrito que planeaba proponerte un acuerdo abierto. El mensaje está fechado 3 semanas antes de ese miércoles. 3 semanas. La misma ventana que el mensaje de Renata. Solo sé paciente con ella. Así que Renata lo sabía, pregunté. Renata lo sabía. Confirmó Patricia. Me quedé de pie en el aparcamiento y miré un pilar de hormigón por un momento. ¿Qué más? Se refiere a la casa en varios mensajes como algo que tenía que conservar. Te describe, en sus palabras, como financieramente fiable. Pero emocionalmente desconectado. El tono de Patricia se mantuvo profesionalmente nivelado. Esos mensajes serán interesantes en el contexto de su declaración jurada. La declaración jurada de Diane estaba programada para la semana siguiente. Yo no estaba en la sala, pero Patricia me dio un relato preciso después. Sentada en su despacho, con una taza de café que no bebió. Patricia le había pedido a Diane que describiera la cronología del deterioro del matrimonio. Diane dijo que el distanciamiento emocional había comenzado hacía 2, quizás 3 años. Dijo que había comenzado a explorar otras posibilidades aproximadamente 6 meses antes de que me acercara con la idea de abrir la relación.
Patricia colocó 3 documentos sobre la mesa. El primero era el extracto de la tarjeta de crédito que mostraba cargos en una dirección específica. A partir de 8 meses y 2 semanas antes de nuestra conversación del miércoles. El segundo era una impresión del historial de ubicaciones del rastreador de actividad física, obtenido mediante la orden de exhibición de dispositivos, que mapeaba visitas repetidas a una dirección residencial a partir de 8 meses y 11 días antes del miércoles. El tercero era una captura de pantalla de la copia de seguridad de los mensajes, con fecha y hora de 3 semanas antes del miércoles, en la que Diane describía su plan de plantearme la conversación sobre el matrimonio abierto. Patricia le pidió a Diane que explicara la discrepancia entre su cronología declarada de 6 meses y la cronología documentada de 8 meses. El abogado de Diane pidió un receso de 10 minutos. Después del receso, Diane dijo que podría haber confundido algunas cronologías, que la memoria era imperfecta, que no había estado registrando fechas. Patricia dijo, cuando le dijo al mediador que el matrimonio se deterioró debido al retraimiento emocional de su esposo durante varios años. Era consciente de que la cronología que ahora ha revisado mostraría un periodo superpuesto con una relación no revelada. Diane no respondió directamente. Dijo que las dos cosas no estaban relacionadas. Patricia dijo, ha descrito a su esposo como emocionalmente desconectado. Me gustaría preguntar sobre el periodo de tratamiento de fertilidad en los años 7 y 8 del matrimonio. ¿Modificó su esposo su horario profesional durante ese tiempo para estar más disponible para usted? Una pausa. Sí. Declinó una oportunidad profesional durante ese periodo para priorizar su proceso de tratamiento. Rechazó un proyecto. Un puesto de alta dirección, dijo Patricia, con importantes requisitos de viaje. ¿Cubrieron sus ingresos el costo de ambas rondas de tratamiento? Silencio. Lo hicieron, dijo Patricia de nuevo. Sí, dijo Diane. Y lo ha descrito como emocionalmente no disponible durante varios años. ¿Caería el periodo de tratamiento dentro de esos varios años? Sin respuesta. Patricia continuó. Preguntó si Diane había discutido la propuesta de matrimonio abierto con alguien antes de planteármela a mí. Diane dijo que lo había procesado con una amiga. ¿Era esa amiga Renata? Sí. ¿Cuándo comenzaron esas conversaciones con Renata? Una pausa. No estoy segura exactamente. Patricia sacó la captura de pantalla de la copia de seguridad de los mensajes. Este mensaje, enviado a Renata 4 semanas antes de su conversación con su esposo. ¿Le refresca la memoria? Diane lo miró durante un largo momento. Su abogado se inclinó. Conferenciaron en voz baja. Luego, la declaración jurada de Renata. Patricia lo describió con menos palabras. Le preguntó a Renata si había sido consciente, antes de la conversación del miércoles, de que Diane tenía una relación con otra persona. Renata dijo que sabía que Diane estaba pasando por un mal momento. Patricia le preguntó si sabía específicamente que Diane estaba involucrada con otra persona. Una pausa. Sabía que le importaba a alguien. ¿Lo sabía John? La pausa esta vez fue más larga. No por mí, dijo Renata. Eso fue todo lo que Patricia necesitó. No una confesión, no una reversión dramática. Solo una negativa a decir no cuando no era la respuesta verdadera. Renata no traicionó a su amiga. Simplemente se negó a completar la mentira. Y la ausencia de esa única sílaba fue suficiente para derrumbar el marco que Diane había estado construyendo cuidadosamente. La segunda sesión de mediación duró 40 minutos. El abogado de Diane llegó sin la compostura de la primera sesión. El argumento de la contribución doméstica había perdido su fundamento. Los registros financieros concretaron la proporción de contribución. Y la propia respuesta de Diane en la declaración jurada sobre el periodo de tratamiento de fertilidad contradecía directamente la afirmación de indisponibilidad emocional de años.
No puedes testificar simultáneamente que tu esposo estuvo desconectado durante años y confirmar que reestructuró su carrera y cubrió decenas de miles de dólares en costos médicos durante el mismo periodo. Una de esas cosas borra a la otra. El capital se dividió según la contribución financiera documentada, ni punitiva, ni generosa. ¿Precisa? Diane se quedó con su parte. Yo me quedé con la casa. Sin manutención continua. Sus ingresos como autónoma estaban establecidos, y su red profesional era actual y funcional. Patricia lo manejó todo con la misma energía tranquila y metódica que había aportado a cada reunión. Y cuando terminó, me estrechó la mano y dijo, «Hiciste esto correctamente». Dije, «Tuve una buena abogada». Ella dijo, «Tuviste documentos». Después, en el pasillo fuera de la sala de acuerdos, Diane preguntó si podía hablar conmigo un momento. Su abogado todavía estaba dentro recogiendo papeles. Me detuve. Ella dijo, «No planeé que saliera de esta manera». Dije, «¿Qué parte?» Me miró. Conocía su rostro desde hacía 12 años, y reconocí la expresión que llevaba. No era actuación, ni estrategia, solo la cosa real debajo. Dijo, «Sí te amé». Eso fue real. Dije, «Lo sé». Y lo decía en serio. Esa era la parte que no esperaba que todavía fuera verdad. Pensé que lucharías por ello, dijo, «por nosotros». Me quedé en el pasillo bajo la luz fluorescente y pensé en la noche del miércoles. La mesa puesta antes de que yo llegara, el abrigo de Renata en la silla, el lenguaje cuidadoso. Los 6 meses que en realidad fueron 8. Lo habría hecho, dije, hace un año. Volví a la sala de acuerdos. Ella se quedó en el pasillo. No sé por cuánto tiempo. Sandra llamó 2 semanas después, un domingo, como antes. Me lo esperaba a medias. Había hablado con la hermana menor de Diane, no con Diane directamente. Y se había enterado de algo más cercano a la cronología real. No se disculpó con esas palabras. Dijo, no debería haber repetido lo que me dijo. No tenía la imagen completa. Dije, sé que no la tenías. Ella dijo, fuiste bueno con ella. Dije, traté de serlo. No teníamos nada más que decir. No la invité a tener un contacto regular. No me había hecho un daño grave. Había creído a su hija, que es lo que hacen las madres, y no se lo guardé en su contra. Simplemente ya no era mi responsabilidad, y creo que ella lo entendió. Los amigos en común a los que no me dirigí. La versión de Diane de la historia ya estaba ahí fuera. De la manera suave y distribuida en que existen esas cosas, presenten suposiciones. En la forma cuidadosa en que ciertas personas preguntaban cómo estaba. En los artículos que se habían publicado durante esas primeras semanas. No emití una corrección. Las 2 o 3 personas que realmente importaban ya conocían la forma de las cosas a través de una conversación directa. Y el resto de ellos actualizarían su entendimiento eventualmente, o no lo harían. Y descubrí que podía vivir con ambos resultados. Owen vino un mes después del acuerdo, aparentemente para ayudar a mover algunos muebles. Movimos una estantería y luego nos sentamos en la cocina y bebimos cerveza, y él dijo. ¿Realmente pensó que no presentarías la solicitud? Sí, dije. Dijo algo parecido en esa cena, cuando pensó que no estaba cerca. Tomó un trago. Dijo que eras demasiado reacio al conflicto como para hacer algo realmente. Pensé en el despacho de Patricia esa mañana de viernes, los documentos financieros en una pila. El bolígrafo que firmó la petición. No estaba completamente equivocada, dije, hasta que lo estuvo. Se rió. Yo también me reí. Se sintió extraño, y luego no. La casa estuvo demasiado silenciosa durante las primeras semanas. Volvía a aprender sus sonidos. El ciclo del refrigerador, el crujido particular del suelo del pasillo por la noche. La forma en que la luz entraba por la ventana de la cocina a las 7.
00 de la mañana y caía sobre la encimera en un rectángulo largo y plano. Repinté el dormitorio de un color diferente un sábado de noviembre, solo. Con música que a Diane siempre le había parecido irritante. Dejé el café demasiado tiempo y tuve que hacer una segunda cafetera. Cosas normales. Cosas ordinarias que ahora eran mías de una manera diferente a como lo habían sido antes. Una mañana. Estaba preparando café y noté el rectángulo vacío en la encimera donde solía estar la tableta compartida. Diane se la había llevado cuando recogió sus cosas. Originalmente había sido suya. Nunca le había dado mucho uso, solo la usaba ocasionalmente cuando estaba allí. Me había comprado la mía unas semanas antes. Ahora estaba sobre la encimera. Diferente forma, diferente color, iniciada sesión solo en mis propias cuentas. Sin ID de Apple compartido, sin aplicaciones sincronizadas. Sin programas de lealtad que pertenecieran a otra persona. La levanté y comprobé el tiempo. Despejado, enfriándose por la tarde. Terminé mi café. Tenía una reunión a las 9:00 y un informe que entregar al final del día. Y una cena con Joel el jueves que ya me había recordado 2 veces por mensaje de texto para confirmar. Como si pudiera cancelar. Como si tuviera otro lugar a donde ir. Enjuagué la taza. Cogí mi abrigo. La encimera estaba limpia y silenciosa y era completamente ordinaria, lo cual, estaba descubriendo. Era exactamente suficiente.